Hola a todos, vamos a comenzar con esta segunda clase dedicada a Photoshop y bueno, vamos a comenzar directamente lo que vendría siendo pues ya parte del ejercicio, que creo que aquí vamos a poder explicar bien las nuevas herramientas que vamos a utilizar. Nos vamos a apoyar en esta imagen, que es la que vamos a editar. Entonces la vamos a abrir directamente en Photoshop. Ya saben que pues para que así como se abre tenga su resolución original, y a partir ya de ese archivo que abrimos o imagen pues vamos a editarla. Bien, en este caso tomé esta imagen de internet. Creo que aplica bien para utilizar las herramientas de, de esta ocasión, porque bueno, es un elemento ahí que a lo mejor similar a lo que normalmente podemos llegar a editar, eh, en el que tenemos, digamos, un entorno, un fondo aquí de cielo, etcétera. Eh, me agradó por la cuestión de que está todavía, digamos, en construcción, o no está totalmente terminado, o lo están renovando. Entonces, por ejemplo, la cuestión del piso se nota todavía sin terminar. Entonces, como para mostrar un poco a lo mejor ese aspecto que podemos editar y no siempre únicamente con un programa 3D, ¿no? Entonces aquí también podemos aplicar texturas. Y bueno, entonces vamos a comenzar con lo que vendría siendo primero el borrador de fondos, o los borradores en general, ¿no? Este, Los borradores pues los encontramos en esta parte, ¿no? Es la goma o borrador. Sin embargo, se compone de tres, ¿no? Si le damos clic y dejamos mantenido, vienen tres herramientas de borrador: borrador simple, de fondos y el mágico, ¿no? Entonces, el borrador simple es muy similar a un pincel. Lo configuramos de la misma manera, tiene tamaño, ya saben, con botón derecho abrimos esta ventana. Podemos configurar su tamaño, dureza, la forma del pincel, y aquí arriba también tenemos opacidad, flujo, que eso ya lo expliqué, son los mismos parámetros del pincel, ¿no? Entonces, pues aquí la diferencia es que en lugar de pintar, pues va a borrar, ¿no? Ahora, puede darse el caso de que a lo mejor no pintes, perdón, no borres, sino más bien pinte. Como por ejemplo aquí me está sucediendo. Yo le doy, pues, pues le doy aquí clic y realmente está pintando en lugar de borrar, ¿no? O sea, está pintando aquí de un color naranja. Entonces aquí la primera cuestión es que la goma, dependiendo si tengamos aquí creadas capas o no, es que va a funcionar. Entonces, cuando nosotros abrimos una imagen o un archivo, sobre todo esto va a suceder cuando abramos directamente una imagen, como lo hicimos ahorita. Aquí a la derecha vamos a tener la, el panel de capas, ¿no? Aquí estamos en capas y nos va a aparecer pues la imagen, ¿no? Entonces, aquí prácticamente Photoshop siempre nos va a obligar a trabajar con capas, ¿no? No es como en otros programas que a lo mejor podemos omitir trabajar con capas y meter todo en un solo lugar, ¿no? O sea, aquí a fuerza lo vamos a hacer porque siempre Photoshop así lo va separando en capas. Entonces, al abrir una imagen, como verán aquí, aparece bloqueado. Si se fijan, tiene aquí un candado cerrado. Sí se puede editar en cuestión de que podemos pintar sobre ella,
o borrar entre comillas o hacer algunas cosas, pero hay cosas que digamos que sí van a estar bloqueadas, como cambiar el tamaño de esa imagen o deformarla. Entonces eso se debe a que está bloqueada, como acá lo indica el candado. Entonces, en ese caso, cuando la imagen está aquí bloqueada, lo que pasa cuando nosotros queremos borrar es que, digamos que, como esto, o sea, de hecho acá lo dice con nombre, ¿no? Este es nuestro fondo. Entonces, Photoshop lo toma esta imagen como un fondo, ¿no? Entonces, quiere decir que no tenemos un fondo blanco o un fondo transparente, sino esta imagen. Entonces, al querer aplicar el borrador, eh, pues, al ser este nuestro fondo, lo que va a hacer más bien es aplicar el color de fondo que tengamos acá. Que en este caso, si se fijan en la parte de aquí de los colores, como les había comentado, siempre vamos a tener un color frontal, que es este, el que está ahorita en blanco. Si se fijan, se nota encima del otro. Y un color trasero, pues sí, de fondo, que sería este que está ahorita en color naranja. Entonces, cuando yo utilizo la goma, pues digamos que va a reemplazar el color de fondo por este que está acá. Entonces, por eso es que pinta de color naranja en mi caso. Obviamente puedo cambiarlo y puedo decir, pues de fondo quiero color blanco. Entonces, al supuestamente borrar, pues voy a aplicar ese color de fondo que es blanco, ¿no? Que realmente viene siendo lo mismo que el pincel, ¿no? Yo también puedo poner el pincel y pintar de un color determinado. Obviamente el pincel, tengan en cuenta que él va a pintar con el color frontal, ¿no? Que en este caso tiene opacidad, por eso se ve así, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Ahora, cuando yo pinto así, de esta manera, si se fijan, se va a editar directamente la imagen. Aquí se ve cómo tiene el manchón rojo esta pequeña miniatura, ¿no? Entonces todas las modificaciones que yo hago se van haciendo directamente en la imagen, y la única manera, digamos, de rehacerlo, de modificarlo, pues es con control Z o con el botón historia, pero pues digamos que es un método destructivo porque no puedo regresar a como estaba antes. Bien, entonces normalmente lo ideal es pintar cuando se pueda sobre otra capa para no, digamos, alterar la original. Bueno, ahorita vamos a pasar a las capas, pero en este caso, si yo quiero realmente borrar, lo que tengo que hacer es desbloquear esta capa. Entonces, para desbloquear las capas o este fondo, es hacerle doble clic sobre la capa esta que se llama fondo, doble clic del mouse izquierdo y la va a desbloquear, le va a asignar un nombre a esa capa. Se lo podemos dejar así como lo trae original o cambiarlo, ¿no? Le damos OK y si se fijan desaparece el icono de el candado, ¿no? Entonces esta capa ya es editable, puedo ahora sí volver a la goma y entonces al pasar aquí mi goma verán que realmente ahora sí está borrando y no está aplicando el color de fondo porque ya es una capa. Entonces ahora estamos observando pues el lienzo que indica transparencia, que es estos lienzo de cuadritos, ¿no? Ahí sí realmente está eliminando el color. Bueno, le di control Z. Entonces así es como funciona el borrador, ¿no? Este es el borrador normal. Como les digo, trabaja también con opacidad. Si yo bajo la opacidad, entonces no va a borrar por completo, sino va a ir haciéndolo poco a poco, de acuerdo a la opacidad que yo tenga acá. Bien, ahora, hay casos que a lo mejor el borrador pues no es tan simple mantenernos en ciertas áreas, que después vamos a ver la herramienta selección que puede ayudarnos, pero aún así puede ser complicado también seleccionar ciertas cosas. Entonces, si aquí lo que vamos a hacer como ejercicio precisamente es borrar el fondo,
y sustituirlo por otro, pues a lo mejor con otras características. Entonces, si tenemos una imagen que pues está como tal ya así, pues va a ser complicado, y si llegamos a tener eh, muchas veces donde más se complica es por ejemplo la vegetación. Entonces aquí aplica mucho porque hay vegetación, entonces es muy difícil borrar entre estas áreas donde hay plantas, porque pues el pincel tendría que hacerlo muy pequeño y sería demasiado tardado. Ahí es donde entra la herramienta, la segunda, que es herramienta borrador de fondos, y que es muy práctica para estos casos. Este, que como les digo, o sea, no es nada más, o sea, el nombre es de fondos, pero puede aplicar siempre que tengamos una área de un color, digamos, de cierta tonalidad que se diferencie de los otros. Es posible borrarlo, ¿no? O sea, a veces queremos recortar ciertas cosas. Entonces, siempre y cuando el color sea diferente, tenga diferentes, pues por lo menos tonalidad que el que quiero que se quede, es posible hacerlo, ¿no? En este caso, si fijan, pues el azul realmente no hay otra cosa que sea azul aquí del paisaje, o de esta como especie de pabellón. Realmente no existe un color similar al cielo, ¿no? O sea, el problema podría empezar si tengo aquí un objeto que también es azul, similar al del cielo, ¿no? Entonces ahí va a ser más difícil que lo reconozca el borrador de fondos, pero de ahí en fuera no debería ser tanto problema. Entonces el borrador de fondos, eh, digamos que tiene aquí tres opciones. En la parte de arriba, en las opciones, y es muy importante que pues vean cuál tienen activa, ¿no? Pero vamos a ver las tres opciones. Entonces, estos botones, con estos tres, cambio a las tres opciones que tengo. Entonces, el primero, que es muestras continuo. Yo les recomiendo que lo configuren así como está acá, en esta ventana, en no contiguo, porque pueden borrar como con más fluidez, ¿no? Con la opción de no, perdón, contiguo, como que se va deteniendo el pincel a la hora de avanzar. Entonces yo lo configuro en no continuo, no contiguo, y la tolerancia también va a ser súper importante. Entonces ya hemos visto como esa opción en otras herramientas como el bote de pintura. Entonces tiene que ver con qué tanto va a avanzar, y ahí es donde puede ayudarnos a lo mejor a cuando tenemos colores similares pero que no son totalmente idénticos. Entonces incluso yo puedo llegar a tener otro objeto también de un color similar, pero al bajar la tolerancia va a distinguir más con las pequeñas variaciones que puede haber, ¿no? Entonces eso pues va a depender de la imagen que tengamos, la tolerancia, ¿no? Si yo quiero empezar a borrar aquí en esta parte donde hay árboles, pues digo, la opción es probar, porque no hay otra manera de saberlo, ¿no? Entonces, em, ¿cómo funciona? Bueno, esa es una. ¿Y cómo funciona esta primera opción, que es este primer botón, que se llama muestras continuo? eh, Va a borrar siempre toda el área, digamos, que esté dentro del círculo, que eso lo determinamos con el tamaño, ya saben, pero va a detectar siempre el color que esté en la cruz que trae en el centro, ¿no? Entonces, donde yo haga, digamos, clic, va a detectar el color en la parte donde está la muestra, que es, les digo, la cruz exactamente del centro. Entonces, puedo yo llegar a tener variaciones de color. Si se fijan, el cielo pues tiene variaciones, ¿no? Se va haciendo más claro hacia abajo. Entonces no es idéntico. Si fuera idéntico, probablemente borraría todo
con un solo clic, todo el círculo, digamos. En este caso, como no es idéntico, solo está borrando la muestra que está en el centro. Por eso se ve que no está borrando aquí completamente. Yo puedo dejar también apretado el botón y seguir avanzando. Entonces va a ir detectando todo donde se encuentre el centro o la muestra, y toda esa zona la va a ir borrando, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, eso va a depender de la tolerancia, les digo. Entonces, si yo aumento la tolerancia, incluso, por ejemplo, aquí al máximo, ahorita estaba muy bajo a 6. Si le aumento al 100%, prácticamente con un clic va a borrar toda la zona, porque el azul tiene variaciones, pero como pongo la tolerancia al máximo, pues va a borrar casi todo, ¿no? O va a dejar muy transparentes ciertas cosas. Entonces, ahí nosotros debemos ir jugando. Entonces, ayuda mucho porque estas zonas donde está pues las plantas, es muy complicado borrarla, pero esto digamos que va a leer en automático pues todos esos pequeños espacios entre las plantas y los va a borrar. Ahora aquí mi tolerancia igual está al máximo, entonces incluso está borrando ya colores que pues ni siquiera son tan similares. Entonces está borrando ya los colores verdes de las plantas, ¿no? Entonces obviamente tengo que bajar mi tolerancia. Tal vez pues vamos a probar con 30, por ejemplo. Entonces igualmente voy a dar un clic y voy a avanzar, ¿no? Entonces si se fijan, el círculo llega a la zona de los árboles y está leyendo la muestra de azul, ¿no? Entonces igual si ven que queda todavía restos del color azul, pues hay que volver a pasar o hay que subir la tolerancia, pero es una manera bastante simple de borrar, ¿no? A veces no alcanza a borrar todo y aunque ya no se nota tanto, queda un poco transparente. Eso ahorita lo vamos a checar, ¿no? Entonces a veces hay que volver a pasar. Entonces así es como funciona esta primera opción. Siempre va a leer donde esté la cruz, ¿no? Si la cruz llega a invadir el color verde, entonces va a empezar a borrar esas tonalidades. Bien, ahora la segunda opción, que sería esta, muestras una vez, ¿no? De hecho el nombre pues lo dice, una vez. El otro, donde se va moviendo la cruz, pues va borrando esa muestra. En este caso es donde demos el primer clic. Si yo doy clic aquí en lo más oscuro del cielo, digamos, y dejo mantenido, esa digamos es la muestra que tomó en esa zona. Aunque yo avance aquí a la parte, digamos, más clara, ya no está cambiando la muestra y ya no va a borrar colores que a lo mejor ya son más diferentes, ¿no? O simplemente diferentes. Entonces, aquí si se fijan la muestra clara prácticamente ya casi no la borró. Obviamente depende también nuestra tolerancia. Si está muy alta, pues sí, va casi a borrar, ¿no? Entonces igual debemos jugar con la tolerancia, pero ahí es, les digo, donde vayamos haciendo clic. Entonces yo también puedo hacer un clic, avanzar, después volver a hacer otro clic y seguir avanzando. Entonces vuelve a tomar la muestra siempre que dé un clic nuevo. Ahora lo que les pasa mucho ahí es que a veces ya borraron, digamos, una zona, sueltan y quieren volver a hacer clic, pero toman una muestra de la parte que ya borraron, ya no borra nada. Obviamente, porque ya hicimos clic donde ya hay ausencia de color, entonces ya no va a borrar. Debo hacer clic donde hay una muestra, ¿no? Para seguir avanzando. Hasta que yo no suelte, va a seguir borrando esa tonalidad, ¿no? Bien, voy a control Z. Bueno, la última opción, que es esta, el tercer botón, que es muestras de fondos. En este caso a mí no me gusta tanto, es casi lo mismo que a lo mejor que las otras,
pero debo ir colocando una muestra. O sea, en lugar de que me detecte la muestra en automático, al hacer clic, yo debo decir qué color va a ser el que quiero que borre, por decir así. Entonces ya digamos que la cruz no juega tanto un papel importante. Aquí va a contar qué color pongo yo en mi paleta. Aquí en esta parte, lo que yo ponga en el color de fondo. Entonces, para poner un color ahí, pues hay que hacer doble clic y en automático aparece el gotero y tomo una muestra de la zona que quiero, digamos, borrar o el color, ¿no? Entonces tomo una muestra de este azul de aquí arriba o el de acá abajo, etcétera. Le doy OK. Entonces ese es el color que va a borrar. Entonces ya no va, digamos, tomar la muestra en automático. Puedo prácticamente, pues igual que en los otros casos, prácticamente puedo mover el cursor por todas partes y no hay tanto problema porque solo va a borrar el color que yo indiqué, ¿no? O sea, eso prácticamente sucede en todas y es lo que le facilita mucho, ¿no? Entonces, les digo, también lo hace bien, pero yo debo ir poniendo la muestra acá. Y es más tardado, creo yo, sobre todo cuando hay variaciones de color, porque debo ir colocando la muestra aquí en el fondo. Entonces, bueno, yo prefiero un poco más, tal vez la segunda, que es donde voy haciendo clic. Y como les digo, puedo hacer incluso el pincel muy grande para avanzar rápido y es donde yo vaya haciendo clic, ¿no? Hay que dar con la tolerancia y puedo avanzar toda esta zona. Entonces hay ciertas cosas que a lo mejor no borro, puedo volver a hacer clic en donde a lo mejor no haya borrado y volver a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ahí muy rápido, prácticamente he borrado todo. Ahora puede ser que no se note y haya ciertas manchas todavía que no se alcanzaron a borrar, que tienen un poco de transparencia. Y seguramente es así, pero lo vamos a ver hasta que coloquemos una nueva imagen. Entonces, en ese caso de que haya ciertas manchas, pues hay que volver obviamente a pasar el borrador, ¿no? Ahora, para darnos cuenta que, pues, que hay todavía cosas ahí, habría que, les digo, poner una imagen de fondo, pero eso lo vamos a hacer precisamente con las capas. Entonces, esa es la siguiente parte que vamos a hacer. Entonces les explico cómo funciona esto del panel de las capas. Bueno, aquí ya tenemos una creada. Aquí en la parte de abajo vienen pues, botones para crear nuevas capas. Tenemos el bote de basura para eliminar cualquier capa. No nos podemos quedar con 0 capas, por eso está desactivado ahorita el botón. Después de ese tenemos crear una capa nueva, que sería este de acá. Entonces al darle un clic, pues va a crear una nueva capa vacía, no va a tener nada, va a estar en blanco, digamos, o totalmente transparente. Podemos crear ahí todas las capas que necesitemos, asignarles un nuevo nombre. A la hora de que la creamos, puede ser que se quede activo para asignarle nombre, si no, le damos doble clic sobre el texto y podemos crear un nuevo nombre. Es bueno irles dando nombre para saber qué es cada cosa, porque si no, no vamos a reconocer todo lo que tengamos acá. O va a ser más difícil, ¿no? Sobre todo ya cuando tengamos más cosas. Para eliminarlas, pues les digo, seleccionándolas y en el bote de basura o simplemente con el botón suprimir del teclado. Bien, entonces así es como vamos a crear una capa nueva. También podemos ordenar por carpetas. Aquí el siguiente botón es una carpeta. Entonces es para agrupar, ¿no? Entonces también es bueno que si, como vamos a ya en determinado momento a tener muchísimas capas,
es bueno irlas ordenando por pues categorías. Entonces para eso están estas carpetas, para meter, ahorita digamos esta carpeta está vacía. Si fijan a la izquierda tiene una flechita hacia abajo, quiere decir que ahorita está abierta. De hecho el logo así lo muestra. Está abierta, pero no hay nada dentro. Digamos así la cierro con esta crucecita y ya no me va a mostrar todo lo que tiene adentro. Entonces la vuelvo a abrir y para meter algo dentro simplemente arrastro una capa determinada y la suelto encima del grupo. Se debe pintar como de azul, eso quiere decir que ya va a quedar dentro. Y si se fijan, cuando quede adentro y está abierta la carpeta, va a desplazar un poquito a la derecha esas capas, ¿no? Si yo cierro aquí la carpeta, pues ya no me la va a mostrar. Para sacar una capa, igual simplemente tengo que arrastrarla hacia afuera, hacia otro lugar, y queda afuera, ¿no? Entonces yo puedo meter muchas capas dentro de un grupo, ¿no? Para seleccionar varias a la vez, pues casi como en cualquier programa con control, dejando apretado control, puedo ir seleccionando varias, o seleccionar una de hasta arriba, si es que son muchas, dejar apretado shift, ir a la última, entonces va a seleccionar todas las intermedias. Y igualmente puedo arrastrar todas esas dentro de un grupo y ahí quedarían dentro. Acá se ve cómo cierro la carpeta y ya no las estoy viendo, ¿no? Entonces es bueno estar agrupando porque puedo apagar, bueno, puedo cerrar carpetas y ya nada más voy abriendo lo que necesito. Bien, por ahorita voy a borrar todas y bueno, estas otras opciones que tenemos aquí debajo para las capas, todas no las vamos a ver probablemente en las siguientes clases. Esta de por aquí sí la vamos a ver que es una máscara, pero la vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿no? Estos serían como las tres principales, ¿no? Herramientas. Ahora, aquí arriba, en cuanto a las capas, tenemos, pues a la izquierda tiene un ojo para visualizarlo o no. O sea, entonces podemos prender o apagar capas como pues, casi en cualquier programa. Y aparte de eso, si vamos un poco más arriba, tenemos también una opción de opacidad y relleno, ¿no? Ahora, si se fijan, yo selecciono, por ejemplo, aquí esta capa que sí tiene, pues digamos, algo, tiene una imagen. Y bajo la opacidad ya la conocemos cuando aplicamos el pincel, ¿no? Lo que crea es transparencia, ¿no? Entonces prácticamente la puedo llegar a desaparecer al 0% de opacidad o darle un poco de transparencia. Y bueno, relleno, pues en principio hace prácticamente lo mismo. También la va a volver transparente. O sea, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que para cuando las imágenes o las capas tengan algún efecto, que los efectos los podemos dar acá en este botón que se llama FX. Hay algunos efectos para crear pues contornos o ciertas cosas que ahorita pues, no me quiero detener tanto en eso y pues, no, tal vez muchas veces no los vamos o sea, va a ser difícil que los lleguemos a utilizar tanto, pero bueno, únicamente cuando llegamos a tener, por ejemplo, aquí si yo le aplico un trazo, que lo hace aquí automático todo alrededor, entonces cuando aplico un efecto es únicamente cuando voy a notar una diferencia. Digamos aquí cuando yo doy transparencia al relleno van a ver que no da transparencia al efecto. Entonces, y cuando doy opacidad digamos eso sí le va a dar transparencia incluyendo efectos. Entonces, esa sería la única diferencia entre esos dos elementos, ¿no? Aquí voy a darle
Voy a apagarle el trazo y voy a eliminar el efecto. Pero por ahorita no me interesa, le voy a dar OK. Bien, entonces esa sería la diferencia. Ahora aquí arriba yo no suelo ocuparlo tanto. Tenemos aparte unos filtros. No los ocupo tanto, nada más tengan cuidado de repente si los llegan a lo mejor a apretar sin querer, porque ahí de repente pues sucede que desaparecen capas misteriosamente u objetos. Entonces es precisamente por estos filtros, o si en dado caso quieren no ver ciertos tipo de capas, pues aquí con estos filtros pues hacen eso, filtrar digamos sus capas. Entonces hay filtros para capas de píxeles que son pues básicamente imágenes o cosas que estén pintadas, todo lo que contenga píxeles. Si yo lo activo únicamente me va a mostrar ese tipo de capas que contengan eso, ¿no? Tenemos otro botón para filtrar, por ejemplo, capas de ajustes, ¿no? Entonces, si lo prendo, solo me va a mostrar capas que tengan esos filtros, que no los hemos visto, son estos que vamos a aplicar acá. Entonces, ahí es donde desaparecen algunas capas y a veces les sucede que pues, tenían prendido acá un filtro, ¿no? O, por ejemplo, si tengo textos y no encuentro mi texto y quiero pues entonces filtrar, si prenden acá este botón, con esto únicamente les van a aparecer aquí capas de texto. Estas es un filtro para capas de forma que no vamos a ocupar tanto, pero bueno, es lo que hace, ¿no? Formas que llegamos a crear o trazos de vectores, con eso lo filtramos. Filtro para objetos inteligentes. También les voy a explicar después qué son esos objetos inteligentes, ¿no? O sea que también son imágenes, pero no son editables. Entonces, con este botón también los podemos filtrar, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos todavía, bueno, con esto bloqueamos, ¿no? Acá lo dice, block. Entonces va a bloquear también píxeles transparentes, bloquear píxeles de imagen. Entonces no voy a poder pintar. Se fijan, aparece aquí la opción bloqueada. Con el de transparente no voy a poder pintar donde haya transparencia, pero sí donde no la hay, ¿no? Ahora, si lo único que quiero es evitar que se me mueva mi imagen, que luego puede llegar a pasar sin que yo quisiera, pues puedo bloquear ciertas capas aquí con este botón para que no se mueva, ¿no? Entonces, sí voy a poder pintar sobre ellas o hacerles otras cosas, pero la posición no se va a modificar. Luego por acá, por ejemplo, tenemos bloquear todo. Eso lo bloquea por completo, no voy a poder ni pintar, ni mover, ni hacer nada, ¿no? Y aquí tenemos otra ventana con algunas características, pero estas las vamos a dejar para después, ¿no? Ya es un poco más avanzado probablemente. Bueno, entonces, de esa manera, pues manejamos nuestras capas. Ahora, si nosotros llegamos a meter o queremos meter una imagen digamos aquí, o sea, a lo mejor porque quiero reemplazar o colocar otra imagen de fondo, aquí bueno, tengo esta acá ahorita. Como les decía, para meterla simplemente podemos arrastrarla y soltarla aquí dentro de la imagen o aquí arriba y la va a abrir como un archivo nuevo, ¿no? O sea, la puedo soltar aquí mismo, encima. Y siempre que metamos una imagen, digamos, pues nueva o cualquier objeto, lo va a meter siempre como una capa nueva. Si se fijan acá, esto se creó como capa, ¿no? Le puso el nombre del archivo
a la capa y ya se metió aquí, ¿no? Podemos decir que comparando las dos imágenes en píxeles, este sería así como quedó, son sus tamaños originales, ¿no? Como les dije antes, podemos modificar un poco el tamaño, tal vez si necesitamos que sea un poco más grande, no hay tanta diferencia, se puede hacer, probablemente no se va a notar tanto, ¿no? Sin llegar a exagerar. Si la metemos y resulta que pues, queda de este tamaño, pues sí, probablemente vamos a tener problemas porque hay mucha diferencia, ¿no? Bien, aquí no le di enter, entonces se eliminó. Bueno, entonces aquí la voy a volver a meter, ¿no? Entonces le voy a dar enter y ya quedaría digamos, de ese tamaño, ¿no? Bien, aquí voy a pasarme al botón de mover para editarla. Ahora, siempre que metan imágenes de esta manera, y aquí es esta cuestión que les iba a comentar, que viene aquí arriba, que es el filtro para objetos inteligentes. Esto actualmente es un objeto inteligente. Lo vamos a distinguir por este pequeño símbolo que trae acá. Entonces, así lo hace Photoshop. A la hora que metamos imágenes directamente aquí encima, siempre los va a agregar como objetos inteligentes. ¿Qué tienen de especial los objetos inteligentes? Pues para empezar, solo puedo editar su tamaño, no puedo, digamos, pintar sobre ellos o hacerles otra cosa. Únicamente les digo, pues cambiarlos de tamaño, que ahorita lo vamos a ver cómo. Lo que tienen de bueno, digamos, los objetos inteligentes es que yo puedo cambiar su tamaño muchas veces y al ser objeto inteligente no va a perder su resolución. O sea, yo puedo hacerlo muy pequeñito, darle enter y luego volverlo a hacer grande y digamos que no pierde la resolución. Para modificar su tamaño pueden hacer control T y se activan aquí estos símbolos para cambiarlo de tamaño, ¿no? Normalmente para cambiar de tamaño una imagen, depende de la versión, desde la 2020 creo que ya siempre que hacemos clic aquí en las esquinas se escala de manera uniforme. Antes era al revés. En este caso, si no queremos que sea uniforme en la versión 2020, tenemos que dejar apretada la tecla Shift y entonces deja pues, deformarla o que cambie su proporción, ¿no? Al hacerla tan pequeña, pues la adaptó, digamos, los píxeles y pues bajó, digamos, su resolución. Al volverla a hacer grande, pues ya vamos a tener problemas. En el caso de objetos inteligentes como este, no pasa eso, ¿no? Entonces, eso sería lo bueno, lo malo es que no puedo editarlo. Entonces, en caso de que yo quiera siempre editar un objeto inteligente como este, tengo que hacerle botón derecho, que por cierto, con botón derecho vamos a encontrar pues también muchas opciones en las capas y le vamos a dar en rasterizar capa. De esa manera la va a convertir como en cualquier otra capa, como esta que teníamos ya abajo, y va a ser totalmente editable. Nada más que recuerden que si cambiamos de tamaño va a haber pérdida sobre todo si la hacemos más pequeña va a haber pérdida de calidad o de resolución. Y no hay problema mientras se quede, digamos, de ese tamaño, ¿no? O sea, porque ya la voy a usar a ese tamaño, pero si después decido hacerla más grande, entonces sí, ya hubo una pérdida de resolución. Bien, entonces aquí pues ya todas mis capas son totalmente editables, están ya rasterizadas. Ahora, las capas también es importante aquí mencionar el orden que tengan aquí en el panel de la derecha. Si se fijan, aquí esta textura está tapando lo que es la imagen que yo tenía.
¿no? Entonces, eso se debe al orden que tienen en el panel de aquí de la derecha. Entonces, lo que esté más arriba es lo primero que va a mostrar. Entonces, digamos, es el mismo orden que va a tener aquí ya en nuestro dibujo, ¿no? Si esto está arriba de esto, pues va a mostrar de la misma manera aquí. Si yo desplazo esta imagen aquí hacia abajo, la arrastro y la suelto, entonces quiere decir que va a estar debajo, y lo mismo va a pasar aquí. En este caso, como tengo ya transparencia, ya borré cosas, en algunos puntos la puedo ver porque ya la capa 0, o que acá se llama capa 0, ya tiene transparencia, ¿no? Por eso ya la puedo ver. Sin embargo, si la capa 0 no tuviera nada de transparencia, como en estas zonas de aquí, y yo coloco esta capa debajo, pues no voy a ver nada, ¿no? Entonces, así es el orden en que muestra Photoshop las capas. Ahora también, muy importante es precisamente cuando tenemos ya muchas capas. Bueno, esta la voy a borrar. Bueno, voy a dejarla. Cuando tenemos ya varias capas, va a ser importante saber qué capa tengo, digamos, activa. La capa activa pues es la que está seleccionada. Entonces, cuando yo quiera realizar algo, pues ya sea moverla, ya sea... A veces moverla pues es más obvio porque me estoy dando cuenta que la muevo. Pero, por ejemplo, pintar, es importante saber qué capa está activa cuando voy a pintar. Entonces, si voy a crear aquí algo con el pincel, pues tengan en cuenta que eso que yo pinte se va a editar en la capa activa, ¿no? Si yo tengo la capa como capa activa aquí, la capa 0, o sea, aunque yo pinte sobre la textura que tengo aquí, que metí, se va a pintar sobre la capa 0 aún así. Nada más que aquí, por ejemplo, como está quedando detrás, voy a poner un color que se note más. Como la capa activa es la 0, pues está pintando sobre esa. Nada más que la textura está encima, está tapando, ¿no? Entonces, si yo apago la textura, ya voy a poder observar lo que estaba ahí. Entonces, eso es lo que normalmente les puede llegar a costar trabajo, como estar identificando, o al principio les cuesta trabajo, como digamos ese razonamiento, ¿no? Por ejemplo, o si yo pinto, no sé, en la capa 1, pues igualmente, digamos que el lienzo yo puedo pintar en cualquier parte del lienzo, ¿no? O sea, no importa si hay algo ahí o no, voy a pintar donde yo quiera. Nada más que va a estar en la capa 1, que es mi capa activa. Como está hasta arriba esa capa, pues estoy observando probablemente lo que pinto. Si estuviera abajo, la mando para abajo, entonces ya no voy a ver todo. Entonces ahí tienen que estar pensando, digamos, en qué capa está activa y en qué posición está cada capa. Obviamente, como les decía, es mejor cuando sea posible pintar en otra capa, porque no se está editando la imagen original, y en dado caso de que a lo mejor cometí un error o ya no me gustó, pues esa capa simplemente la puedo eliminar, la puedo apagar, o ya la puedo editar más fácilmente porque pues está esta parte, ¿no? Ahora, por ejemplo, para lo que les comentaba de que a veces borramos a lo mejor un fondo o cierta parte de la imagen, y puede ser que no la hayamos borrado por completo, que haya ciertas transparencias que no estamos viendo y suelen aparecer después ya que colocamos otra imagen. O si queremos checar de una vez antes, digamos, si no tenemos ahí algo, si borramos por completo, lo que podemos hacer es crear otra capa como lo hice acá y pintar de un color que sea totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner el bote de pintura, voy a poner color rosado y le voy a dar un clic teniendo seleccionada la capa 1, ¿no?
Entonces lo que va a hacer es colocar, pues, pintar toda esa capa de un color, ¿no? Entonces esa capa la puedo colocar detrás de mi imagen que edité o borré, y de esa manera puedo checar si a lo mejor no llegué a borrar por completo, ¿no? Entonces a lo mejor hace falta que me acerque un poco, y si se fijan casi no hay tanto problema, pero sí hay ciertas zonas que a lo mejor no borró por completo, ¿no? Si se fijan acá, sí llega a ver como algunas manchas. Entonces ahí puedo volver a pasar con mi borrador de fondos, o si ya no se me complica tanto, puede ser borrador normal también, porque en este caso, perdón, ya no tengo, este, ya no necesito pasar aquí entre las plantas tal vez, ¿no? Entonces nada más al borrar, obviamente hay que tener seleccionado la capa cero, que es la que contiene las manchas que se quedaron del cielo, ¿no? Las manchas no están aquí en la capa rosa, sino en la capa cero. Entonces paso mi borrador, en este caso que esté al 100%, pues para que borre por completo, ¿no? Entonces ciertas zonas que a lo mejor quedaron, les digo, con manchas, puedo eliminarlas, o si tienen como ciertas manchas o piensan que aquí entre las plantas no tuvo la suficiente, este, ¿cómo le llama? La suficiente tolerancia y no borró bien, pues podemos otra vez utilizar el borrador de fondos, ¿no? Entonces, mientras dé clic en una de esas manchas que a lo mejor quedaron, al dejar apretado y avanzar, pues lo va a hacer bastante bien, ¿no? A veces suele suceder que entre las plantas queda todavía cierta coloración del cielo, sobre todo en las orillas. Entonces, a lo mejor porque no subimos tanto la tolerancia, etcétera. Y se va a notar también cuando coloquemos otro fondo, precisamente por la variación. Si tiene otra tonalidad del cielo, se va a notar. Entonces, se puede limpiar aún más, como pueden ver acá, por ejemplo. Estoy haciendo clic como en esa orilla, a lo mejor que no me gustó tanto que quedara la coloración del cielo, y puedo limpiarlo un poco más. Obviamente va a llegar un punto en que a lo mejor ya se está llevando ciertas partes importantes, ¿no? Entonces, mientras no se note tanto, pues no hay tanto problema, ¿no? Bueno, entonces lo que ya hacemos después de esto, o lo que podemos hacer, es ya colocar otro fondo. Entonces, yo tengo aquí algunos, probablemente lo suba también, que tienen, pues a lo mejor otro color, tienen a lo mejor nubes o cierto fondo que me interesa a lo mejor, ¿no? Entonces, de esa manera puedo arrastrar aquí mi imagen, soltarla. Esta tiene una calidad, digamos, decente, ¿no? Si hace falta hacerla un poco más grande, pues la puedo hacer un poco más grande. Ya saben, control T. Ahorita vamos a ver eso de la transformación también. Control T para cambiar su tamaño. Y la puedo hacer un poco más grande, ¿no? En este caso, si se fijan, las imágenes puedo incluso sacarlas de lo que es mi lienzo de trabajo. O sea, puede estar fuera una parte o incluso todo, ¿no? Entonces no es necesario, digamos, como recortarla, simplemente va a tomar en cuenta nada más lo que esté dentro del área de trabajo, le doy Enter y ya queda aplicado el tamaño, y esto lo mandaría hacia atrás, ¿no? Entonces ya lo coloco nada más. Si se fijan acá, estoy viendo como manchas que no había visto antes con el otro color, o no me fijé bien, pero acá se está notando un poco, ¿no? Entonces probablemente tenga que limpiar un poco mejor todavía
aquí la imagen original, ¿no? Le quedó todavía como restos y se notan precisamente porque aquí ya la coloración es un poco diferente. Entonces aquí va a ser más complicado, pero nuevamente puedo simplemente utilizar el borrador de fondos, ¿no? Tal vez aumento mi tolerancia un poco. Y puedo ir limpiando un poco más, ¿no? Bien, entonces así es como reemplazaría pues una parte de una imagen, un fondo, ¿no? Entonces, obviamente puede llegar a haber diferencias de color. Si es similar, pues tal vez no se nota tanto, pero si llego a ocupar, por ejemplo, un fondo de un amanecer, pues va a haber algo que no cuadra seguramente. O sea, si yo pongo una imagen como esta, pues se ve extraño, ¿no? Y eso prácticamente siempre va a suceder, como vamos a estar, digamos, mezclando imágenes de diferentes lugares, de diferentes partes, con diferentes iluminaciones, no van a coincidir, pero eso es algo que, digamos, vamos a resolver un poco en las siguientes clases. Obviamente se puede resolver. Aquí, en este caso, lo que sucede, pues es que tengo un fondo con una tonalidad muy rojiza, pues de un amanecer o atardecer, y mi imagen, digamos, original, pues normalmente tendría que estar afectada por esos colores, es lo que sucede, ¿no? Y aquí no se nota, digamos, que esté afectando, que se vea también rojiza o media rosada, ¿no? Entonces es algo que también tendríamos que editar, pero por ahora solo nos vamos a quedar con, pues con esta sustitución de las texturas. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es precisamente eh, para simular aquí que ya está terminado, o a lo mejor nos puede servir si queremos probar ciertas texturas. Esto puede ser a lo mejor en una fachada o en cualquier, pues prácticamente cualquier parte, ¿no? Acá en este caso el piso. Entonces, no necesariamente tengo que hacer un render, a lo mejor tengo ya una construcción, un edificio y quiero probar a lo mejor remodelarla, cambiarle la textura, a lo mejor el color, etcétera. Entonces, esto lo podemos hacer fácilmente, o sea, si tenemos una fotografía, podemos reemplazar texturas o podemos cambiar coloraciones, etcétera, ¿no? O sea, las coloraciones lo haremos en las siguientes, pero por ahora texturas, por ejemplo. Yo les estoy pasando esta de aquí, que es digamos que para el piso, pero puede ser cualquier, a lo mejor otra que ustedes descarguen. Ahora también para descargar les voy a dejar igual algunas páginas donde pueden hacerlo, que ya a lo mejor conocen algunas porque en 3D también las utilizamos. Pero esta es una de ellas, que es textures.com. Está bastante bien. Y vienen muchas texturas, ¿no? O sea, normalmente ahora con lo del 3D y eso, ya hay más tipos de texturas. Aquí van a encontrar cuando entran, pues hay unas que son escaneadas, hay otras que son PBR que pues las utilizamos a lo mejor para 3D. Eh, entonces pueden ser de ahí o pueden ser las que vienen ahí abajo. No nos interesa en este caso como en el 3D eh, todas todos los mapas, todas estas que nos dan rugosidad, etcétera. Prácticamente nos interesa nada más la que es a color, ¿no? Entonces, les digo, puede ser de aquí o puede ser, también abajo vienen unas que sirven bastante bien para Photoshop porque es, eh, por ejemplo, aquí pisos, vienen varios tipos, yo descargué estos que son tipo portugués, ¿no? Ahora aquí la cuestión es
que a lo mejor vamos a tener que hacer más grande la textura, o a lo mejor vamos a tener que componer nuestra propia textura, dependiendo si aquí encontramos una que se adecue bien, ¿no? Entonces yo elegí esta de aquí porque creo que se adaptaría bien para el tamaño o al área donde la voy a aplicar. Si se fijan, son piedras, digamos, pequeñas y están repetidas muchas veces. Entonces, en ese caso creo que aplicaría bien para la zona a la que la necesitamos, ¿no? Entonces les explico primero cómo transformar, digamos, esas texturas, ¿no? Voy a jalar aquí esta. Entonces ya saben, cuando la jalamos directamente se va a pegar como un objeto inteligente. Entonces esa sería una manera. Otra es, les había comentado, abrirla, o sea, darle a abrir con Photoshop o jalarla, pero y soltarla aquí en las pestañas. De esa manera la abre como un archivo nuevo. Se abre así, puedo jalar la ventana, activar el botón mover y arrastrarla y soltarla aquí dentro. Si yo lo hago de esa manera, no se va a pegar como un objeto inteligente, se pega como una capa normal. Entonces se puede dar los dos casos según como la hayamos pegado, ¿no? De cualquier manera hay que, si es objeto inteligente y queremos editarla, darle botón derecho y rasterizar, ¿no? En este caso ya está rasterizada. Entonces, para transformar las imágenes, ya les había comentado que es control T, se activa aquí, esto sería lo más básico, ¿no? Cambiar el tamaño, ya saben que si apretan Shift pueden cambiar la proporción. Si se colocan en la esquina pero un poquito más alejado, van a aparecer las flechas para rotar. Entonces de esa manera podemos girarla. Igual para girarla, pues se mueve como libremente, pero si dejamos apretado Shift va a ir girando de 15 en 15 y va a ser más fácil llevar control de los grados que está girando. Ahora hay más transformaciones. Si le dan botón derecho, van a encontrar aquí, obviamente ya debe estar activo control T, ¿no? Ya debe estar activo esto. Le dan botón derecho. Viene aquí varias opciones. Está escala, que es lo mismo que ya vimos, pero digamos que se puede activar y ya directamente va a ser para, perdón, escala de rotar, ¿no? Entonces ya es lo único que va a estar disponible, digamos. Y tenemos varias otras, tenemos sesgar, distorsionar, perspectiva. Entonces, lo que es, por ejemplo, sesgar, esto es lo que va a hacer, ¿no? Precisamente vamos a poder jalar eh, una esquina determinada. En caso de que no nos quedó como queríamos, podemos darle la tecla Escape y regresa a como estaba, ¿no? Otra vez Control T, botón derecho. Entonces, distorsionar es un poco más libre, si se fijan, se puede mover hacia cualquier parte, alguna esquina que tomemos. Otra vez Control T, botón derecho. Perspectiva, pues precisamente es como para dar perspectiva. Si se fijan, va a mover los dos extremos a la vez, ya sea que los va a ampliar o los va a disminuir. Otra vez Control T, botón derecho. Y deformar, digamos, es la que más se puede, pues, modificar, ¿no? Su nombre lo dice, deformar. En ese caso, podemos incluso darle como curvatura y mover cualquier zona prácticamente de la imagen, ¿no? Entonces, muy libre, como muy maleable, digamos. Nos puede servir mucho a veces para más adelante que editemos ya un poco más, puede llegar a ser bastante útil, ¿no?
Estas mismas opciones las vamos a encontrar en la parte de edición. Aquí mismo viene transformar y encontramos estas mismas opciones. También aquí mismo podemos rotar a 180, 90 o espejear, por ejemplo, ¿no? Que las de espejear también vienen aquí cuando hacemos botón derecho. O sea, es prácticamente lo mismo, nada más que aquí es un poco más rápido, control T y botón derecho. Aquí también tenemos opciones para, les digo, rotar, y estas que se llaman voltear es para espejear. Ahorita como es una textura, pues prácticamente casi no se va a notar que está espejeando, pero por ejemplo cuando pongamos personas puede ser muy útil espejearla, ¿no? Entonces de esa manera podemos transformar una textura y adaptarla a una zona específica. Ahora, algo que también yo utilizo mucho, que es un poco más fácil que estar haciendo botón derecho, es con control. Si dejan apretado control pueden transformarla, digamos, de manera libre y mover cada esquina a una posición diferente, ¿no? Aquí lo que tratamos de hacer es adaptar esta textura a la zona donde va el piso. Obviamente hay que tener un poco de idea de cómo está la perspectiva. Hay zonas que vamos a tener que jalarlas y dejarlas, como les decía, fuera de la zona de nuestra área de trabajo, precisamente para dar con esa perspectiva, digamos, por la forma en que está a lo mejor el punto de fuga. Vamos a tener que alargarla o sacarla mucho, ¿no? Bien, entonces tratar de adaptarla. Ahora, no les digo que es perfecto, digamos, la textura o que la perspectiva va a quedar totalmente perfecta, pero sí hay que tratar de tener en cuenta cómo está la perspectiva y, pues, digamos, imaginarnos el área y considerar que tenemos aquí una imagen cuadrada, ¿no? Entonces, adaptarla a esa área. Entonces, una vez que la hayamos adaptado, le damos Enter. Bueno, obviamente va a quedar unas zonas encima, ¿no? Ahorita vamos a resolver eso. Ahora, como les decía, yo escogí una textura que ya tiene piedras muy pequeñas y que eh, yo siento que tiene, pues, una buena, digamos, escala de esas piedras para el área que vamos a ocupar. Ahora, si ustedes llegan a ocupar, en dado caso, una textura, porque así la encontraron, etcétera, que no viene a lo mejor la piedra o la textura tan repetido como la que estamos ocupando, por ejemplo esta, pues vamos a tener probablemente el problema de que la escala pues no va a coincidir del todo. Si yo trato de, por ejemplo, adaptar esta textura así como la descargué al área que tengo, pues el primer problema va a ser que está fuera de escala, ¿no? Yo sé que un adoquín no es de este tamaño en la realidad, ¿no? Va a quedar muy grande. Entonces, es algo en lo que tenemos que fijarnos, obviamente. En este caso, pues sería un error, ¿no? Probablemente. Entonces, ¿cómo podemos resolver esos problemas? Antes de deformarla, yo lo que les recomendaría es crear una textura más grande. Entonces, esta la voy a hacer más pequeña y la voy a copiar. Normalmente de estas páginas, como la página que les pasé, lo bueno es que tú puedes acoplarlas y encajan perfectamente. Entonces, para copiar una imagen o una capa, lo más fácil es dejar apretado la tecla Alt y moverla, digamos, arrastrarla, y se crea una copia.
para, digamos, de esta manera se mueve libremente. Si dejo aparte de eso apretado la tecla Shift, ya que la empecé a desplazar, se va a mover derecho nada más únicamente. Entonces si la dejo aquí junto, como verán, y les digo, de esa página las texturas pues están muy bien porque las puedo ir acomodando una tras otra y encajan perfectamente y no se nota esa unión, cosa que no sucede normalmente cuando descargo una de Google, por ejemplo. O sea, muchas veces no, no se va a poder hacer esto. Entonces en este caso puedo ir formando una textura más grande y ya después acomodarla a este espacio. Si se va viendo una pequeña rendija, pues la muevo tantito, ¿no? Con las flechas del teclado también puedo mover eh, las capas. También se puede copiar capas desde el panel de capas. Puedo seleccionar varias, por ejemplo aquí voy a seleccionar las tres que acabo de crear que son adoquín. Y igualmente si dejo apretado Alt y arrastro estas tres para abajo, también me crea una copia. Entonces Alt en cualquier caso aquí en el panel o aquí afuera siempre va a crear copias, ¿no? También puedo hacer botón derecho y ahí me viene la opción para copiar, que aquí le llama duplicar capa, ¿no? También puede ser, a mí se me hace mucho más rápido con Alt. Entonces ya tengo aquí tres, como las copié en el panel de las capas, pues están encimadas en la misma posición que están las otras. Entonces las voy a seleccionar estas tres y las voy a mover para abajo. Ya no copiando, ya nada más las estoy moviendo porque ya están copiadas, ¿no? Voy a dejar apretado Shift y las coloco aquí junto, ¿no? Entonces como verán, estoy creando una textura con más piedras, digamos, que voy a poder aplicar y ya se va a ver pues más realista aquí en esta zona. Ahora, aquí están todas, digamos, por separado. Son varias capas. Para manejarla ya como una sola textura y que sea más fácil, voy a seleccionar todas y le voy a dar control E. De esa manera mezclo capas en una sola. Ya no hay vuelta atrás, ya es una sola, pero si ya estoy seguro, me conviene hacerlo para ya manejarla mucho más fácil y deformarla fácil, porque todas esas ya sería complicado estarla deformando. Entonces ya tengo una sola textura. Esto tienen que hacerlo cuando está totalmente plana, sin perspectiva la, la textura. Obviamente no las puedo ir colocando así directamente uniendo sobre el piso porque va a ser casi imposible que vayan coincidiendo exacto, ¿no? Entonces, una vez que ya está así mi textura y que sé que más o menos ya el número de piedras es razonable para el área que quiero cubrir, pues entonces sí ya la puedo deformar. Por ejemplo, así, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tengo dos diferentes. Entonces, ese es más o menos el área que debemos cubrir. Aquí estoy teniendo en cuenta como si no estuviera este pabellón, ¿no? Obviamente después lo tengo que eliminar esa parte. Entonces sería hasta acá. O sea, puedo todavía, obviamente, si no quedó perfecto, puedo todavía adaptarlo, ¿no? Entonces tenemos esta zona que es pues la parte que va a ir cubierta y tengo aparte todavía aquí esta parte que sería como la calle que se alcanza a ver también, ¿no? Entonces vamos a aplicar ahí dos texturas diferentes. Entonces tengo esta otra que es de una calle, puede ser también otra textura, no tiene que ser exactamente esta. Y pues ya nada más voy a adaptar su perspectiva a la zona que aquí alcanzo a ver, que es calle, ¿no?
Entonces, como les digo, aquí prácticamente la mayor parte de esta textura va a quedar fuera de mi zona de trabajo, pero bueno, lo que me importa es darle la perspectiva para que simule la textura, ¿no? Entonces ya le doy enter y ya quedaría. Esta no le tengo que hacer nada más, la que sí tengo todavía que editar es estas piedras, ¿no? Entonces, la zona que está quedando adentro, esto es algo que igual vamos a ocupar muchísimas veces porque esto va a pasar muy seguido, ¿no? En el caso del cielo, pues no hubo tanto problema porque fue relativamente fácil borrar la parte del cielo y reemplazarlo ya nada más por detrás. En este caso, sería demasiado complicado borrar toda la zona de, del piso como hicimos con el cielo, porque a lo mejor hay más variaciones de color, etcétera, y no va a ser tan fácil hacerlo pues de manera tan exacta. Entonces aquí más bien lo que vamos a hacer es lo contrario, borrar la parte de la textura que no queremos ver. ¿Cómo vamos a hacer eso? En lugar de hacerlo con la goma va a ser también algo complicado y va a ser una manera más destructiva que ya no vamos a poder regresar o reaparecer cosas, porque ya quedó borrado por completo. Entonces, para ese caso, Photoshop tiene una manera de hacerlo pues de manera menos destructiva y que nos permita hacer correcciones. Y es precisamente la máscara de capa que van a encontrar acá y es el botón que habíamos dejado pendiente, que es este, ¿no? Entonces, seleccionando su textura, la que hayan utilizado, que en este caso yo es una especie de adoquín, le voy a dar clic a la máscara de capa. Van a notar que aquí en la capa agregó como un cuadro blanco a la derecha. Esa vendría siendo, digamos, la máscara. Entonces, ya habiendo creado la máscara y debe estar seleccionado, por automático queda seleccionado, pero a veces llegan a moverle y a dar clic de nuevo como en la original, en la parte de la izquierda. Entonces debe estar seleccionado la máscara, que es la que vamos a editar, que es este cuadro blanco. Entonces, estando seleccionado, vamos a ir al pincel, no a la goma, sino al pincel. Y si se fijan, igual, por default siempre lo va a colocar en negro y en blanco el fondo. Así debe estar. En caso de que lo movieron o no está así, hay que colocar frontal negro y blanco en el fondo, o al revés. Entonces, cuando nosotros pasemos el pincel en negro sobre la imagen, lo va a borrar. Va a ser como si borrara, digamos. Que vamos a hacer, o yo les recomendaría hacer, normalmente yo lo hago así, es borrar toda esta zona aproximadamente lo que quiero borrar, porque también no veo por completo lo que está debajo. Entonces, podríamos agregar también una transparencia, pero bueno, normalmente yo lo hago así, o sea, lo dejo tal cual y borro. Bueno, borro un poco más probablemente, porque pues no estoy viendo. Entonces va a ser muy difícil de una sola vez dejarlo perfecto, ¿no? Entonces, digamos, borro aproximadamente toda el área que sé que no voy a utilizar. Probablemente acá la textura incluso llegó a una zona donde tampoco va a haber piso. Entonces, todo eso lo puedo ir, digamos, editando, ¿no? Entonces, ya que veo el límite, incluso podría también aquí a la derecha, también tendría que hacerlo, ¿no? Porque hay una zona donde a lo mejor hay árboles y esos árboles pues los queremos respetar, ¿no? Entonces, de hecho aquí también habría una zona por borrar que me estoy pasando, ¿no? Obviamente.
Entonces, esto es lo bueno de la máscara. Yo puedo regresar ahora a hacer lo opuesto. Si en los colores, aquí, si se fijan, tenemos una flecha para invertirlos. Si le doy clic en esta flecha, va a invertir ahora el color frontal es el blanco y el trasero es el negro, ¿no? De esta manera, si vuelvo a pasar mi pincel, lo que va a pasar es que va a reaparecer las zonas donde existió algo o donde existe algo, porque realmente sigue ahí, nada más que lo desaparece, ¿no? Entonces, de esta manera puedo hacerlo ya con más precisión, porque ya estoy viendo dónde va a llevar, digamos, esa textura y ir detallando y reapareciendo donde la necesito. Y así puedo siempre estar, obviamente, invirtiendo y borrando o reapareciendo. Ahora, trazos rectos, porque a lo mejor sería más rápido aquí trazar, digamos, o reaparecer recto. O sea, con el pincel, pues, digamos que es a mano alzada y pues el pulso a lo mejor no va tan bien. Pero podemos hacer un trazo recto con el pincel. Bueno, pues sí es el pincel, básicamente, dando un clic aquí en la zona, digamos, donde voy a iniciar a pintar o a pasar, un clic y soltar. Luego voy a donde quiero que sea el final, dejo apretado Shift antes de dar clic y aprieto. Entonces, del primer trazo que hice a este va a crear una pasada, digamos, recta. De esa manera puedo hacer, digamos, trazos rectos con el pincel. Y lo mismo acá probablemente, ¿no? Y bueno, zonas más pequeñas que tengo que ir editando, tal vez aquí igualmente llega, está pasado, ¿no? Entonces puedo ir cambiando, puedo ir haciendo más pequeño mi pincel para entrar a zonas más pequeñas y puedo ir apareciendo, ¿no? Ahorita vamos con esta zona de los árboles y hay que hacer lo mismo de este lado y lo puedo ir obviamente detallando, ¿no? A lo mejor esas zonas de transición donde empieza a haber pasto, muchas veces a lo mejor ni siquiera es tan definida. Eh, entonces, lo podemos dejar obviamente definido, así como si fuera un recto y a lo mejor donde aquí hay pasto ya no tanto. Pero sobre todo aquí a la derecha, por ejemplo. Pasa lo mismo que nos pasaba, digamos, con el cielo y donde empezaba a haber vegetación que es demasiado, pues, desorganizada. Entonces, normalmente, o sea, una opción es empezar a entrar con el pincel pequeño, pero aún así probablemente no tengamos la mejor apariencia. Es muy complicado trabajar estas zonas. Entonces, lo que yo podría recomendarles hacer, sobre todo para que no se vean como los pincelazos, es trabajar con nuestra opacidad. Entonces, en lugar de, esto puede aplicar para borrar como para reaparecer cosas. Entonces, si yo edito mi opacidad, normalmente ahorita estaba al 100%. Si yo la edito y le bajo a lo mejor 35, puedo trabajarlo como más, de forma más pausada, digamos, y se van a ir notando menos los pincelazos. De hecho, puedo bajarla más, o sea, estoy viendo que se nota demasiado. Entonces, si se fijan, tal vez es un poco más fácil, no tengo que estar de hacerlo tan preciso, de entrar a esas zonas entre las hojas para editarlo, sino como se va haciendo poco a poco, pues me da chance de no ser tan perfecto y hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, se nota un poco más difuminado, pero pues de por sí es el efecto un poco que hace la vegetación. Entonces, todas esas zonas que están un poco entre hojas, de por sí no se alcanza a ver del todo, ¿no? Entonces, se puede ir a trabajar con la opacidad baja. Zonas ya que
totalmente se ven perfectamente el piso, pues puedo optar por la opacidad al 100, ¿no? Que va a aplicar la, digamos, la pintura al 100, y pues si voy a trabajar entre las hojas puedo bajar esa opacidad e ir apareciendo, perdón, ahí estoy borrando, apareciendo, digamos, esa zona, ¿no? Como les digo, de por sí ciertas zonas entre las hojas no se alcanzan a ver del todo, entonces tampoco necesito ser tan perfecto, ¿no? O sea, creo que esa sería una buena manera de ir editando esas partes, ¿no? Si con la tierra acá no quiero que sea totalmente definido, a lo mejor la transición, pues igual puedo hacer lo mismo, o bueno, también puedo manejarlo como si terminara en específico aquí en corte el piso y listo, ¿no? Entonces así es como trabajaríamos este tipo de cosas probablemente siempre. Ahora, hay que tratar de, pues, que sea el mejor trabajo, tratar de imitar lo más posible la realidad, probablemente, sobre todo que se trata de una fotografía en este caso. Entonces, en un primer momento, si se fijan y apagamos de nuevo la textura, hay una sombra, obviamente. Entonces, esa sombra, pues vamos a replicarla también para dar, pues, esa apariencia más realista. Los árboles, de hecho, también estarían arrojando una sombra sobre el piso. Entonces podemos mantener, yo mantendría la textura apagada para ver precisamente dónde está la sombra y crearla en el mismo lugar. Entonces, para eso, la sombra no nos vamos a ayudar de ninguna textura porque es un color simple. Entonces vamos a crear una capa nueva. O sea, siempre que hagan esto, sobre todo sombras, hay que hacer una capa nueva. Entonces incluso le vamos a dar doble clic y le vamos a poner el nombre, ¿no? Esa capa que queda hasta arriba. Y entonces vamos a agarrar el pincel, lo vamos a colocar en color negro. A las sombras también, siempre tienen que hacerlas totalmente negro, no gris claro, no a medias, totalmente negro. Ya después se le da la opacidad y esa transparencia que tiene una sombra, digamos, ¿no? ¿Por qué si lo dejo a medias no funciona? Porque se van a ver los pincelazos. Entonces, por eso, si ponemos el color absolutamente negro, también opacidad es muy importante que esté al 100 para que pinte en su totalidad. Si está al 50 va a dejar transparencia y eso no queremos porque va a pasar lo mismo. Se van a notar cuando se van encimando los pinceles, ¿no? Entonces, de la misma manera al 100% y vamos a pintar todo en la zona que hay sombra. Ahora, esto también, por ahorita, como nos faltan todavía ver muchas herramientas, no es posible hacer, digamos, todo perfecto, ¿no? Y hay a lo mejor ciertas maneras para hacerlo más rápido o mejor, pero pues, como les digo, no podemos ver todas las herramientas en un solo día, entonces lo vamos a hacer ahorita así a mano, con el pincel. No importa que se pasen, después lo editamos, o sea, editamos las partes donde nos pasamos, las borramos, no importa, ¿no? Entonces, porque les digo, aquí con el pincel pues hay zonas a lo mejor donde la sombra va muy delgada y se va a notar, bueno, no voy a poder estar pintando como con tanta delicadeza, ¿no? Entonces, no importa que me pase. Igual la sombra de por sí es irregular, por el piso aquí está muy irregular, ¿no?
porque es tierra todavía. Ahora, entonces, si lo quieren dejar como más recto, ya que tenemos ya un piso, supuestamente, también pueden hacer el trazo recto que les decía con Shift, ¿no? Entonces, aproximadamente por acá, también puede ser. Pueden hacer su pincel más grande. Hay zonas que está arrojando sombra las plantas, entonces es un poco más irregular. Entonces pueden pues simular un poco a lo mejor con el pincel más delgado, etcétera. Tampoco tiene que ser así tan perfecto, pero sí debe estar esa sombra. Entonces toda esta zona vamos a poner esa sombra, ¿no? Nos pasamos, pero bueno, no importa. Eso lo vamos a editar. Y con los árboles, pues esa es tal vez la más complicada y que normalmente yo no la haría así con el pincel, ¿no? Pero les digo, ahorita es hasta ahora lo que hemos aprendido. Entonces vamos a tratar de replicarla con el pincel, que yo sé que va a ser complicado, pero bueno, no tiene que ser perfecta. Igual y ahorita si utilizamos una herramienta, aunque nos adelantamos un poco, para hacer que sea un poco mejor, ¿no? O sea, podemos ir reduciendo el pincel de tamaño, obviamente. Igual, una cosa que les recomiendo acá, que de hecho yo no estaba haciendo, que no está activa, es reducir la dureza al mínimo. Sobre todo para este caso de la sombra, puede ser algo muy bueno, porque el borde lo va a dejar más difuminado y pues simula más como normalmente es una sombra. Normalmente las sombras tienden a tener ese borde un poco difuminado, ¿no? O sea que varía muchas veces de acuerdo a la hora, etcétera. Pero sí creo que es un buen efecto. Entonces la dureza pueden reducirla a lo mejor al máximo, ¿no? Les digo, no tiene que quedar tan perfecto. Entonces, bueno, tómense su tiempo. También yo sé que no es en un segundo que voy a hacer todo, ¿no? Ahora, aquí es donde también podría ayudarles el tipo de pincel que utilicen. Si le dan botón derecho, se acordarán que aquí viene lo del tamaño, dureza, y aparte aquí abajo en esta lista viene otro tipo de pinceles que tienen otra forma que no es circular. Entonces a veces tienen como o simulan como una textura. Entonces, por ejemplo, que digo, varía a lo mejor de las versiones de Photoshop, los que tengan acá, a veces acaban con una punta diferente. Entonces yo tomé, por ejemplo, este que es lápiz definido, definitivo, etcétera. Entonces tiene otra forma el pincel y a lo mejor puede ayudarme para hacer trazos estos que se ve como que las puntas acaban más delgadas, ¿no? De la sombra. Y se ve también más difuminado, etcétera. Entonces también se pueden ayudar de otros pinceles como estos, ¿no? Bien, algo así creo que puede ser. Ahora vamos a todo eso, acuérdense, deben pintarlo sobre la capa sombra. Si lo dibujan sobre la capa cero o la que tenemos acá de fondo, sobre otra capa como el cielo, pues ya se arruinó, ¿no? Sobre todo si es la capa original, porque eso ya no se va a poder editar. Entonces tiene que ser una capa nueva que sea sombra. Ahora, estas partes donde nos pasamos, voy a prender de nuevo la, la textura del piso y tal vez ahí puede llegarse a ver a lo mejor zonas donde faltó a lo mejor sombra. Entonces puedo volver a detallar eso si es que me falló.
Y bueno, una vez que ya esté, podemos hacer lo mismo que hicimos con la textura del piso. O sea, esta sombra lo podemos hacer con la goma, pero ya saben que me gusta más la máscara. Entonces a la sombra le voy a aplicar una máscara de capa y voy al pincel en negro para borrar y voy a quitar las zonas donde a lo mejor no debería existir. Ahí, como me interesa borrar perfectamente hasta el borde al 100% y no que esté el borde difuminado, probablemente me interesa entonces que el pincel tenga dureza al máximo. Entonces voy a borrar esas zonas pues que me alcancé a pasar, ¿no? O sea, lo estoy haciendo con, ya saben, con Shift para hacer un trazo recto. Y pues aquí lo mismo, ¿no? Bien, ya está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la capa sombra. Esta no creo que necesite, pero bueno, en caso de que nos hayamos pasado, igual podemos con la misma máscara de capa eliminarle, ¿no? Entonces seleccionamos la capa sombra y aquí en opacidad vamos a vamos a reducirlo a 40, por ejemplo, y le va a dar pues una transparencia. Entonces ya aparece más una sombra, igualmente esta de acá. Y ya prácticamente estaría, esta transparencia obviamente puede ir variando, depende de qué tan fuerte queramos la sombra, va a depender a lo mejor sobre todo si tenemos otras sombras por ahí y se alcanzan todavía a apreciar sombras que quedaron de la imagen en otro lugar y se notan unas sombras muy, muy oscuras, pues entonces hay que tratar de igualarlas acá con la transparencia, ¿no? Pero bueno, normalmente yo manejo de máximo 50%, de ahí pues 40, 30% para sombras normalmente. Ahora, otro efecto que se le puede dar a las sombras, que ese pues realmente no es como tal todavía que lo vamos a ver, pero pues sí puede ayudarnos de una vez a aplicarlo. Difuminar un poco el borde o en general lo que es la sombra. Para eso podemos seleccionar nuestra capa sombras. Nada más, no seleccionen la... A ver, bueno, aquí yo creo que va a ser necesario, como aplicamos una máscara, y de una vez vemos ese tema. Como aplicamos una máscara, y ahorita lo que yo voy a querer hacer es aplicar un filtro que desenfoca, ¿no? Sin embargo, si tengo seleccionado la máscara, pues no va a aplicar el filtro como debe ser, porque se lo estoy aplicando únicamente a la máscara. Y ahorita estaba pensando, aunque yo selecciono lo que es la capa, puede ser que tampoco funcione del todo, porque está la máscara activa, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a seleccionar aquí la capa original, digamos, no la máscara. Vamos a ir aquí a filtro y vamos a ir a una opción que se llama desenfocar. Y vamos a aplicar uno que se llama gaussiano. Entonces, este lo vamos a utilizar mucho para las sombras porque las difumina. Aquí sale una ventanita y aquí qué cantidad queremos aplicarle, qué tanto la queremos difuminar. Si se fijan acá, la está difuminando demasiado que a lo mejor ya casi ni siquiera se ve. Entonces lo tenemos que aplicar, pues, o sea, un valor bajo para que empiece a difuminar nada más los bordes, ¿no? Vamos a ver cómo se nota aquí en esta parte, ¿no? Voy a darle de nuevo filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Entonces, si se fijan, el borde lo empieza a difuminar un poco, entonces no se nota tan fuerte y simula más pues, una sombra, ¿no? Entonces un valor bajo
Le damos OK y con eso creo que puede quedar mejor, ¿no? Aquí está aplicando, digamos, el mismo desenfoque a esta sombra de acá que a la de acá de los árboles. A lo mejor si yo hubiera querido manejarlo como por separado, pues a lo mejor hubiera tenido que hacer las dos sombras en capas diferentes. O también después, pero todavía no llegamos a ese punto, hay una forma en que puedo seleccionar y decir solo quiero que afecte determinada parte, ¿no? Entonces, bueno, por ahorita creo que sería todo. Tal vez voy a bajar un poco más yo la sombra. No quiero que esta se vea tan fuerte. La bajé a 30%. Y bueno, en determinado caso ahorita creo que no es necesario, pero estas máscaras que digamos nos sirven para borrar algo, se pueden digamos que ya aplicar definitivamente. O sea, si yo ya no quiero que sea como una máscara, ya no me interesa volver a reaparecer lo que está ahí, puedo hacerle clic derecho y le puedo dar en aplicar máscara. Entonces de esa manera ya lo que está borrado o los cambios ya se aplican de forma definitiva. Puedo eliminarla, en caso de eliminarla pues vuelve a aparecer todo lo que estaba en un inicio, ¿no? O deshabilitarla pues es similar a eliminarla pero sigue estando ahí, digamos, ¿no? Y puedo volverla a habilitar en algún momento. Es como si apagara el foquito pero nada más de la máscara, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas opciones que también tenemos. Normalmente no es tan necesario digamos, ya aplicarla. Se puede quedar ahí, no nos afecta nada. Y bueno, pues prácticamente sería todo. Ya quedaría, digamos, editado, ¿no? Entonces, eh, esto es importante porque les digo, pueden aplicarlo para a lo mejor una remodelación o a una fachada, o sea, a lo mejor la fotografía, lo que es una fotografía, aplicar otras texturas o probar otros colores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. Y esto, pues ya nada más hay que guardarlo. Ustedes, lo que les decía, la textura del piso yo les voy a dejar ahí una, pero pueden ocupar otras. Ya les enseñé cómo pueden aplicarlas, ¿no? Lo mismo del cielo creo que también puede ser opcional, pueden buscar de las páginas que les dejé, nada más hay que asegurarse que tengan una buena resolución y entonces ya nada más es cuestión de guardarlo como lo hicimos también la vez pasada, guardar como van a enviarlo en un formato JPG, hay que asignar el nombre y guardarlo, ¿no? Entonces, pues sería todo y hasta la próxima.